¿Alguna vez has sentido la presión de dar el diezmo por miedo a estar robándole a Dios? ¿Te han dicho que, si no contribuyes, las puertas del cielo podrían cerrarse para ti? Pero, ¿y si te dijera que la Iglesia nunca te ha contado toda la verdad sobre el diezmo? La realidad es que muchos creyentes viven bajo el peso de la culpa y el temor, dando su dinero no por devoción, sino por obligación. Peor aún, creen que si no pagan, enfrentarán el castigo divino. Pero hoy vas a descubrir 3 secretos bíblicos sobre el diezmo que pueden cambiar por completo tu perspectiva sobre esta práctica. Lo que estás a punto de escuchar puede ser impactante, pero también puede liberar tu fe de una vez por todas. Si alguna vez te has preguntado si estás siendo manipulado o si realmente tienes un deber delante de Dios, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte podría transformar tu vida espiritual para siempre. En el Antiguo Testamento, el diezmo no era simplemente una transacción financiera o un tributo sagrado destinado a la Iglesia. En realidad, tenía un papel fundamental dentro de la sociedad israelita. Cuando examinamos las Escrituras, vemos que el diezmo no se limitaba a una cantidad fija ni era una simple obligación religiosa. Era un sistema de provisión diseñado para sostener a los levitas, a los más necesitados y para financiar las festividades que fortalecían la fe y la unidad del pueblo. Comprender este fundamento es clave para discernir cómo Dios realmente quiere que administremos nuestros recursos y practiquemos la generosidad. Por ejemplo, los levitas fueron la única tribu que no recibió tierras como herencia, según Números 18:24. Su misión era dedicarse al templo, a los asuntos espirituales y a interceder por el pueblo ante Dios. Pero sin tierras para cultivar ni animales para criar, ¿cómo podrían subsistir? El diezmo fue establecido como un mecanismo para su sustento, asegurando que aquellos que servían a Dios a tiempo completo no fueran olvidados ni desatendidos. Esto nos deja una lección clave. Dios nunca abandona a quienes se dedican a su obra, pero la pregunta es, ¿esta práctica debería mantenerse exactamente igual hoy en día? Un detalle interesante es que no existía un único tipo de diezmo. En Deuteronomio 14, 28-29, encontramos el llamado diezmo trienal, que era almacenado para ayudar a los huérfanos, viudas y extranjeros. Esto nos revela un aspecto poderoso del corazón de Dios. Él se preocupa por los más vulnerables. El diezmo no se trataba solo de sostener a los líderes espirituales, sino que también funcionaba como un sistema de justicia social, un medio para garantizar que nadie quedara desamparado. Imagina una sociedad donde todos contribuyen y nadie pasa necesidad porque hay un compromiso colectivo con el bienestar de todos. Esta era la intención divina. Además de sostener a los levitas y ayudar a los necesitados, el diezmo también tenía un tercer propósito, la celebración y adoración. Deuteronomio 14, 22-27 nos muestra que parte del diezmo se utilizaba para festividades religiosas, tiempos de gratitud y alabanza a Dios. El pueblo se reunía para comer y celebrar delante del Señor, reconociendo que toda provisión provenía de Él. Esto desmiente la idea de que el diezmo era una carga impuesta, cuando en realidad estaba profundamente vinculado con la alegría, la comunión y la gratitud. Dios nunca diseñó sus leyes para que fueran una carga, sino un medio para enseñar a su pueblo a depender de Él con fe y confianza. Pero observa el contraste con cómo se presenta el diezmo en algunos lugares hoy en día. En muchos casos, se ha convertido en una exigencia bajo amenazas de maldiciones. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el verdadero propósito del diezmo era mucho más profundo y significativo. No era un impuesto sagrado, sino una expresión de amor, justicia y provisión comunitaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos practicando el verdadero espíritu del diezmo o simplemente seguimos un sistema que podría haberse desviado de la intención original de Dios? Además, el diezmo en el Antiguo Testamento no se limitaba al dinero, incluía cosechas, ganado y otros bienes producidos por la tierra. En otras palabras, Dios pedía al pueblo que apartara una porción de lo que Él mismo les había provisto. El principio aquí no era el valor exacto, sino la fidelidad en reconocer que todo pertenece al Señor. Esto nos lleva a reflexionar. Hoy en día el enfoque está en el valor financiero o en la disposición del corazón. Muchos creen que el diezmo era una obligación para todo el pueblo de Israel, pero hay un detalle interesante, solo aplicaba a quienes tenían producción agrícola o rebaños. En otras palabras, si alguien no tenía cosechas ni animales, no estaba obligado a dar el diezmo. Este punto nos revela un principio clave,
Dios nunca exige de alguien más de lo que puede dar. La fidelidad y la gratitud deben nacer del corazón, no ser una carga impuesta sobre quienes ya enfrentan dificultades. Ante todo esto, queda claro que el diezmo en el Antiguo Testamento era un sistema de cuidado mutuo, no un instrumento de manipulación. Su propósito era expresar la justicia de Dios, asegurando que los siervos del templo fueran sostenidos, los necesitados recibieran ayuda y la comunión del pueblo se fortaleciera. Pero si el diezmo fue tan importante en aquella época, ¿qué sucedió con él en el Nuevo Testamento? ¿Jesús mantuvo este modelo o trajo una nueva perspectiva sobre la generosidad y las ofrendas? Para comprenderlo, debemos examinar las enseñanzas de Cristo y cómo redefinió el concepto de dar. Ahora pasamos al segundo punto, donde veremos cómo Jesús transformó el significado del diezmo y nos enseñó a percibir la generosidad de una manera más profunda y transformadora. Al fin y al cabo, para Cristo, la verdadera ofrenda va mucho más allá del valor monetario entregado. Vamos a explorar esta lección poderosa y a entender cómo aplicar este principio en nuestra vida de fe. Jesús cambió el enfoque del diezmo. Más importante que la cantidad es la intención del corazón. Muchos creen que la fidelidad a Dios se mide por la cantidad de dinero donado a la iglesia, pero ¿es eso lo que enseñó Jesús? En Mateo 23:23 encontramos un momento impactante en el que Cristo confronta a los fariseos, diciéndoles: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Este versículo nos muestra algo poderoso. Jesús no condena el diezmo en sí, sino la forma mecánica y vacía en que era practicado. El problema no radicaba en la ofrenda, sino en la ausencia de un corazón verdaderamente transformado. Los fariseos eran conocidos por su religiosidad impecable. Eran meticulosos hasta el extremo, separando incluso las hierbas más pequeñas de sus jardines para diezmar. Sin embargo, mientras cumplían esta regla al pie de la letra, ignoraban principios más profundos, como la compasión por los pobres, la justicia en las relaciones humanas y la fe genuina en Dios. Su error fue obsesionarse con el ritual en lugar de la esencia de la fe. Lo que Jesús nos enseña aquí es que Dios no se interesa solo en los números, sino en el corazón del donante. Cualquier ofrenda que no nazca de un corazón lleno de amor y gratitud pierde su valor espiritual. Esta lección se hace aún más clara en la historia de la viuda que ofreció su última moneda en el templo, según Marcos 12, 41-44. Mientras los ricos colocaban grandes sumas en la caja de ofrendas, Jesús llamó la atención de sus discípulos hacia una mujer pobre que dio solo 2 pequeñas monedas de cobre. A los ojos humanos, su cantidad era insignificante, pero Jesús declaró que aquella viuda había dado más que todos los demás. ¿Por qué? En esta ocasión, podemos ver que la mujer no dio solo lo que le sobraba, sino lo que realmente necesitaba, con un corazón completamente entregado a Dios. Este pasaje desafía la mentalidad de que Dios se impresiona con grandes cantidades materiales, cuando lo que realmente importa es la motivación genuina detrás del acto de dar. Jesús, con sus enseñanzas, revolucionó la forma en que debemos ver el acto de ofrecer algo a Dios. En el Antiguo Testamento, el diezmo se consideraba una obligación, una exigencia legal. Sin embargo, con la llegada de Cristo, se presentó una nueva perspectiva, la generosidad voluntaria, basada en el amor y la fe en Cristo. La verdadera ofrenda, por lo tanto, no es aquella que hacemos por miedo a una sanción o por mera tradición religiosa, sino la que surge de un corazón genuinamente transformado por la gracia divina. Este mensaje nos invita a reflexionar profundamente. Cuando damos, ¿estamos simplemente cumpliendo una regla o estamos realmente expresando un corazón que ha sido tocado y transformado por Dios? Además, Jesús no solo habló de ofrendas financieras, Él enseñó sobre una entrega aún más grande y profunda. A lo largo de su vida en la tierra, nos reveló que el mayor llamado de un seguidor de Dios es entregarse por completo, amar al prójimo, ayudar a los necesitados, perdonar a aquellos que nos ofenden y servir a los demás. Todos estos son actos de ofrenda que van más allá del dinero, pues implican algo mucho más valioso: nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro amor. ¿Estamos realmente dispuestos a dar algo de nuestro tiempo y amor a aquellos que necesitan una palabra de esperanza? La generosidad que Cristo nos enseña no se limita a las ofrendas hechas en el templo. Él nos invita a ser generosos en todos los aspectos de la vida.
en el perdón, en la hospitalidad, en la paciencia y en el cuidado de los demás. A veces, la ofrenda más valiosa que podemos dar no se encuentra en nuestra cuenta bancaria, sino en el tiempo que dedicamos a alguien que necesita apoyo o un simple gesto de cariño. Cuando comprendemos que la generosidad va más allá de las finanzas, nos damos cuenta de que la donación monetaria es solo una pequeña parte de lo que significa ser generoso en el reino de Dios. Es interesante notar que Jesús nunca exigió un diezmo fijo para sus discípulos. Él habló sobre dar, ayudar y servir, pero nunca impuso una cantidad exacta. Esto se debe a que, para él, la atención estaba puesta en la disposición del corazón, no en una regla estricta. En el reino de Dios, la generosidad no se ve como un sistema de cobro, sino como un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos llenos de ese amor, el acto de dar se convierte en un privilegio, no en una obligación. Este mensaje puede ser liberador para muchas personas que viven angustiadas, creyendo que deben entregar una cantidad exacta para agradar a Dios. La realidad es que Jesús nunca condicionó las bendiciones divinas al valor financiero. Para él, la fe y la obediencia eran los verdaderos caminos para vivir una vida abundante. Aquellos que dan con un corazón puro nunca serán abandonados por Dios, porque Él promete proveer todas las necesidades. Pero, si el diezmo no es un requisito en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos entender las ofrendas? Existen, de hecho, nuevas formas de contribuir, enseñadas por Jesús y los apóstoles. En el próximo tema, exploraremos cómo el Nuevo Testamento establece un modelo de contribución que no se basa en el miedo o la obligación, sino en la alegría y la libertad. Al mirar a la iglesia primitiva y las enseñanzas de los apóstoles, vemos que el concepto de contribución cambió considerablemente en comparación con el Antiguo Testamento. El modelo legalista del diezmo obligatorio dio paso a un principio mucho más poderoso y transformador, la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria, motivada por amor y gratitud, es un principio fundamental en el cristianismo. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, dejó claro que cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de manera reluctante ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Este versículo resume perfectamente la nueva perspectiva cristiana sobre las ofrendas. No se trata de un porcentaje fijo, sino de una expresión de generosidad espontánea, libre de presión o manipulación. La verdadera generosidad nace del deseo genuino de dar, y esta idea de libertad en la contribución se repite en varias partes del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 16:2, Pablo instruye a la Iglesia a separar sus ofrendas de acuerdo con los ingresos de cada uno. Esto significa que Dios no impone una cantidad exacta a nadie. Los que tienen más pueden dar más, los que tienen menos pueden dar menos, y aquellos que no tienen nada no deben sentirse culpables. La lógica detrás de este principio es clara. La ofrenda no debe ser vista como una obligación rígida, sino como un acto de amor proporcional a las posibilidades de cada persona. Es un acto de generosidad que surge de un corazón dispuesto y un espíritu sincero. Este principio de generosidad espontánea y sin presiones es lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. En Hechos 2, 44-45, se nos muestra un modelo radicalmente diferente del que a menudo vemos hoy. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todo en común. Vendían propiedades y posesiones para dar a cualquiera que tuviera necesidad. Este modelo estaba basado en el amor fraternal, donde nadie sufría carencia, porque había un compromiso genuino de ayudar a los demás. No había presión, solo un deseo sincero de compartir lo que se tenía. Desafortunadamente, hoy en día muchos distorsionan este mensaje de generosidad, transformándolo en una moneda de cambio con Dios. Algunos sermones enseñan que dar grandes ofrendas es el camino hacia bendiciones materiales, pero esta no es la verdadera motivación que la Biblia enseña. La generosidad no debe ser movida por la expectativa de recibir algo a cambio, sino por la conciencia de que todo lo que tenemos proviene de las manos de Dios. Este punto es crucial, ya que nos recuerda que no somos dueños de lo que poseemos, sino simples administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Además, es importante señalar que las ofrendas en el Nuevo Testamento no se usaban solo para sostener la iglesia institucional, sino también para ayudar a los necesitados. Pablo, por ejemplo, organizó colectas para ayudar a los cristianos que estaban atravesando dificultades. Romanos 15, 25-27. Esto refuerza el propósito original de la contribución cristiana,
no enriquecer a los líderes religiosos, sino bendecir las vidas de los demás. Cuando ofrecemos algo, siempre debemos hacernos la pregunta: ¿esta ofrenda está cumpliendo el propósito de Dios o simplemente está sosteniendo un sistema humano? La libertad en la ofrenda también nos enseña la importancia de un corazón sincero. En Hechos 5, encontramos la historia de Ananías y Zafira, un matrimonio que vendió una propiedad y pretendió donar todo el valor a la iglesia, pero en realidad retuvieron parte para sí mismos. El problema no fue que retuvieron parte del dinero, sino la mentira y la intención de engañar, tratando de aparentar lo que no eran. Este acto revela cómo la generosidad verdadera debe estar alineada con la honestidad y la sinceridad del corazón. La ofrenda que no surge de un corazón puro y sincero pierde su valor ante Dios, quien ve más allá del acto físico y conoce las intenciones más profundas. Este modelo de generosidad, donde el acto de dar es un reflejo del amor genuino y no una transacción para recibir algo a cambio, nos desafía a vivir nuestra fe de una manera que honre a Dios en todas nuestras acciones.